La enseñanza a través de la divina doctrina, origen de las revelaciones. Y así dice el Señor nuestro Dios. Os habla el Verbo que ha estado siempre en Dios, el mismo que estuvo en Cristo y que hoy conocisteis por el Espíritu Santo. Porque el Verbo es palabra, es ley, es mensaje, es revelación, es sabiduría. Si oísteis al Verbo a través de la palabra de Cristo, y ahora lo recibéis por medio de la inspiración del Espíritu Santo. De cierto os digo, que es la voz de Dios la que habéis escuchado, porque un solo Dios existe, un solo Verbo y un solo Espíritu Santo. ¿Sabéis cuál es el origen de esa luz que hay en la palabra vertida por los labios de los portavoces? Su origen está en el bien, en el amor divino, en la luz universal que emana de Dios. Es un rayo o un destello de ese todo luminoso que os da la vida. Es parte de la fuerza infinita que todo lo mueve y bajo la cual todo vibra, palpita y gira sin cesar. Es eso que llamáis irradiación divina. Es la luz del Espíritu Divino que ilumina y vivifica a los espíritus. Os habla en este instante aquel que siempre ha venido a salvaros. Cristo, la promesa divina humanizada en Jesús en el segundo tiempo, el Verbo divino hecho palabra humana, el Espíritu del amor, de la luz, de la sabiduría, limitado en un rayo que a través de la conciencia toca al Espíritu y la mente del hombre para enseñarle, para transmitir mi pensamiento. Soy Cristo, al que se ha perseguido, blasfemado y convertido en reo en este mundo. Vengo a vosotros después de lo que me hicisteis en el segundo tiempo en Jesús, para daros una vez más prueba de que os he perdonado y de que os amo. Desnudo me llevasteis a la cruz, y así vuelvo entre vosotros, porque mi espíritu y mi verdad no los oculto a vuestros ojos, tras la vestidura de la hipocresía o de la mentira, mas para que podáis mirarme. Antes tenéis que limpiar vuestro corazón. Hoy os digo, he aquí el Maestro, aquel a quien llamaron las multitudes el Rabí de Galilea del amor. El banquete al que hoy os invito es espiritual. El pan y el vino también, mas hoy como ayer y como siempre, soy el camino, la verdad y la vida. Pues he aquí los lugares de revelación y sus destinatarios. Recordad que yo soy el Verbo del Padre, que la esencia divina que es esta palabra recibís. Es luz de ese Espíritu Creador, que en cada uno de vosotros he dejado una parte de mi espíritu. Mas al contemplar la pobreza que envuelve al grupo que ahora me escucha, la humildad del aposento en el cual os reunís en silencio, me preguntáis, Maestro, ¿por qué no elegiste para tu manifestación en este tiempo alguno de esos grandes templos o iglesias en donde podrían haberte ofrecido ritos, ricos altares y ceremonias solemnes dignas de ti? A lo que yo os contesto, a esos corazones benditos, que así piensan de su Maestro. No han sido los hombres los que me han traído hasta esta pobreza. He sido yo quien ha elegido para mi manifestación la humilde estancia en el pobre suburbio de vuestra ciudad, para haceros comprender con ello que no es el tributo material,
ni la ofrenda exterior, la que yo vengo a buscar entre vosotros, que por el contrario, si he vuelto, ha sido para predicar una vez más la humildad, para que encontréis en ella la espiritualidad. Hay quienes no creen en mi presencia porque juzgan la pobreza y la humildad de estos recintos y la insignificancia de los portavoces por quienes me comunico. Pero si los que así dudan estudiaran la vida de Cristo, verían que Él nunca buscó gala, ni honores, ni riquezas, mucho menos reconocimiento. Tan pobres y humildes pueden ser estos lugares, como el establo y la paja en que nací en aquel tiempo. No penséis que a última hora elegí esta nación para mi nueva venida, mi nueva manifestación. Todo había sido previsto desde la eternidad. Este suelo, esta raza, vuestros espíritus habían sido preparados por mí, así como el tiempo de mi presencia también había sido marcado por mi voluntad. Yo dispuse iniciar mis manifestaciones entre los más humildes, entre aquellos que conservaban virgen el entendimiento y el espíritu. Después dejé que a mí viniesen todos, porque en mi mesa no existen distinciones ni preferencias. Mi palabra derramada sobre este pueblo ha sido sencilla y humilde en su forma, al alcance de vosotros, y su sentido lleno de claridad. Ha sido profundo para vuestro espíritu, porque yo, aunque soy el arcano, siempre me manifiesto y me expreso con sencillez y claridad. Yo no soy un secreto para nadie. El secreto y el misterio son hijos de vuestra ignorancia. Los primeros en escucharme tomaron como árbol mi obra, cortando de él las primeras ramas para plantarlas en diferentes comarcas. Unos interpretaron bien mis enseñanzas, otros se equivocaron el camino. Pequeñas eran las porciones que se reunían bajo la sombra de este humilde recinto y de aquellos humildes recintos preparados por mí. Mas cuando estos se multiplicaron, las multitudes crecieron, les llamé a unificación para que todos se reconocieran como discípulos de un solo maestro y todos practicasen la lección de la misma forma, para que la semilla fuese sembrada, no bajo el libre albedrío de los labriegos, sino bajo la voluntad divina. Ante el arca espiritual de la nueva alianza, las multitudes prometieron sumisión, obediencia y buena voluntad. Pero cuando los huracanes y los torbellinos soplaron con fuerza y azotaron las ramas del árbol, hubo quienes debilitaron mientras otros, impasibles, siguieron firme, enseñando a los nuevos labriegos a cultivar las tierras. Hay quienes, reconociendo la grandeza de esta revelación, han intentado penetrar en mis arcanos, más allá de donde es mi voluntad, con el fin de adueñarse de un saber y de una potestad que les haga superiores a los demás. Mas no han tardado en encontrarse ante mi justicia. Otros, no sabiendo descubrir la grandeza de esta obra en la pureza, en la sencillez, han copiado de sectas y religiones ritos, símbolos y ceremonias, creyendo con ello darle solemnidad a mis manifestaciones.
desde que esta comunicación comenzó a manifestarse. Vuestro espíritu se iluminó con mi enseñanza. Aunque también surgieron los incrédulos, lo mismo entre los que han cultivado la mente, como entre los rudos e ignorantes. ¿Cuántos argumentos para desmentir esta revelación? ¿Cuántos intentos para destruir esta palabra? Mas nada ha detenido el curso de mis mensajes. Por el contrario, mientras más se ha combatido esta obra, más se ha encendido la fe de las multitudes, y mientras más ha pasado el tiempo, mayor ha sido el número de aquellos por quienes transmito mi palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás el poder humano logrará impedir que el poder divino lleve a cabo sus designios. El pueblo, al congregarse en el interior de estos recintos, lo ha hecho siempre sin temor al mundo, siempre pleno de confianza en mi presencia y en mi protección. Yo le he probado que su fe ha estado cifrada en la verdad. Un nuevo apostolado surgió de entre ese pueblo, formado por corazones sencillos y humildes, pero llenos de amor y de fe para seguirme. No podía faltar entre ellos un nuevo Tomás, para que necesitase ver para creer en mi presencia. No podía entre ellos faltar un nuevo Pedro, que creyendo en mí, me negase por temor a la humanidad. Y un nuevo Judas Iscariote, que me traicionase, cambiando mi palabra y mi verdad por monedas y halagos. Las multitudes que forman este pueblo siguieron aumentando y ramificándose por ciudades, comarcas y aldeas, y fueron surgiendo de este pueblo apóstoles de la verdad, de la rectitud, labriegos abnegados y llenos de celo en la doctrina de su Señor, y profetas limpios de corazón que han hablado de la verdad. Todo lo he cambiado por mi nueva manifestación. Sitios y medios de comunicación para destruir la ignorancia, la confusión y la mala interpretación que se ha dado a mis anteriores revelaciones. Así como el sol aparece en el oriente y le veis en el cenit al mediodía, para luego contemplar cómo se oculta en el occidente. Así la luz de mi espíritu ha venido de tiempo en tiempo, avanzando de oriente hasta occidente, para que no limitéis mi grandeza ni mi poder a lugares, a hombres o a razas específicas. Me basta con que unos cuantos me escuchen, porque ellos llevarán mañana el testimonio a sus hermanos. Sé que si a todos les hiciese el llamado, la mayoría no acudirían porque se encuentran ocupadas en los quehaceres del mundo. Me negarían e impedirían que el hombre de buena voluntad se acercase a escucharme. Aquí en el recogimiento de estos humildes lugares en que me manifiesto, estoy haciendo que germine mi semilla. Reúno en grupos a los corazones sencillos y una vez alejados del bullicio de la vida materialista, les hablo del amor, de lo eterno, del espíritu y de los verdaderos valores humanos y espirituales, haciendo que contemplen la vida a través de la conciencia y no de los sentidos. A estos pequeños les llamo discípulos, y ellos, que nunca han poseído nada, que nunca han sido tomados en cuenta por sus semejantes, se han llenado de satisfacción al verme llamado por mí.
y han resucitado a la nueva vida. Se han levantado con la convicción y el gozo de que pueden ser útiles a sus semejantes en el servicio bendito, desde la obra más pequeña a la más grande, porque el Señor ha puesto en ellos sus revelaciones y les ha descubierto el camino del amor. Habrá quienes los nieguen y de ellos se mofen porque se dicen discípulos de Jesús. Mas en verdad os digo que a pesar de serles negada esa gracia, seguirán siendo mis discípulos. El mundo está esperando que llame mi voz. El corazón de la humanidad, aunque muerto a la fe, aguarda que se le acerque la voz de Cristo diciéndole: levántate y anda. Los muertos, los ciegos, los enfermos y los parias forman un pueblo muy grande. Llegaré a ellos porque los que sufren del espíritu o del cuerpo son los más sensibles a mi presencia. Los grandes del mundo, los que tienen poder y riquezas, las glorias mundanas, que creen no necesitarme y no me esperan. ¿Qué puede darles Cristo si dicen tenerlo todo? ¿Por ventura algunos bienes espirituales o en lugar en la eternidad? Eso no les interesa. Aquí tenéis la razón de por qué os he buscado a estas multitudes de pobres, de enfermos del cuerpo y del espíritu para manifestar mi doctrina ante ellas. Porque me deseaban, me buscaban. Era natural que fueran quienes sintieran mi presencia cuando llegó el tiempo de mostrarme una vez más a la humanidad.